Muy buenas noches. La seguridad en Bogotá, tema de esta noche. Y nuestro invitado, por supuesto, el señor secretario de Seguridad de la capital, el doctor Hugo Acero. Hoy hubo un Consejo de Seguridad con el Gobierno Nacional y con las autoridades de Bogotá. Doctor Acero, muy buenas noches. ¿Cuáles fueron las conclusiones centrales del Consejo de Seguridad que hubo hoy en la alcaldía? Bueno, en principio, respecto al primer punto, que tuvo que ver precisamente con el tema de la alerta y la información que entregó la embajada cubana respecto al posible atentado en Bogotá, se tomó y se tiene realmente como una información no profundizada respecto a en qué momento, cuáles son los riesgos, pero se trabaja, como lo hemos venido trabajando precisamente en el Centro de Análisis de Análisis e Inteligencia en contra del terrorismo, que es una organización, digamos, una instancia de coordinación a nivel nacional y territorial para atender estas alertas. Nos venimos reuniendo de manera regular con el gobierno nacional, con las oficinas de inteligencia, y allí se evaluó, pero la información no es tan precisa. Son de las tantas, digamos, informaciones que recibimos sobre posibles atentados. El año pasado recibimos 35 alertas, fueron atendidas todas y en algunos casos, desde luego, hubo procesos de investigación un poco más profundos. Pero en este caso, la información es muy general y no se tiene, digamos, información precisa sobre ese posible atentado. Dentro de las informaciones que se han producido por la supuesta o eventual preparación de un atentado para realizar en Bogotá, ¿qué tipo de medidas preventivas se adoptaron hoy durante el Consejo de Seguridad que hubo en Bogotá? Lo primero es que cualquier alerta, cualquier información debe tomarse en serio, y eso lo estamos haciendo, tanto el gobierno nacional como nosotros. Participamos precisamente del trabajo de los organismos de inteligencia y a partir de allí, inclusive desde comienzos del año pasado que comenzamos a trabajar, se definieron unos puntos estratégicos de la ciudad que hay que cuidar. Y desde luego eso se hace con el ejército o la policía de manera permanente. Todo el tema de plan candado se vive de manera cotidiana, digamos, evaluando y fortaleciendo el plan candado. Se trabaja sobre retenes. Por ejemplo, durante todos estos días hemos incrementado tanto los controles al ingresos y salidas de la ciudad como distintos retenes en la ciudad. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es seguirle pidiendo a los ciudadanos que cualquier información o cualquier hecho sospechoso, por favor no lo denuncien a la línea 123 para desde luego, en conjunto con la policía y con el propio ejército, atender precisamente esas alertas. Estamos trabajando en protección de instalaciones, en protección sobre todo de los ciudadanos y sobre todo haciendo controles al ingreso, salida de la ciudad y en algunos territorios de la ciudad con ejército y policía. El comandante de las fuerzas militares, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que estuvieron en el Consejo de Seguridad de hoy, suministraron alguna información especial adicional a lo que ya se conoce o no, doctor Acero. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir precisamente al Centro de Análisis de Inteligencia contra el Terrorismo, en donde van todas las agencias de inteligencia, y la verdad es que se tiene, digamos, información de finales de año por fuentes humanas sobre posibles atentados en la ciudad, pero en este caso en particular, ninguna de las agencias manifestó tener más información allá de la que ya presentó la embajada cubana. Y con respecto, doctor Acero, al incremento del pie de fuerza en Bogotá, ¿qué se puede informar? Bogotá va a recibir un incremento de 1.500 policías nuevos para la ciudad. Esos 1.500 policías nuevos van a llegar 500 en el mes de septiembre y van dedicados a labores de investigación criminal, que eso es muy importante. Trabajo con la fiscalía, policías de investigaciones. Y en diciembre nos llegan los otros 1.000. Mientras tanto, ¿a qué compromisos llegamos? Llegamos a que la administración, digamos, de la policía nos va a mandar
todos los días de manera regular en horas pico y en horas importantes y sobre todo a cubrir labores de vigilancia en algunos sectores, entre 100 y 150 policías que van a estar presentes en esos lugares garantizando la seguridad de los ciudadanos. Ese es un elemento importante. El otro, 1.000 policías auxiliares que ingresan en febrero, 1.000 en mayo, 1.000 en agosto y 1.000 en noviembre para completar 4.000 auxiliares bachilleres en Bogotá. Eso desde luego va a reforzar el tema de Transmilenio, va a reforzar los temas de parques, los temas que trabajamos en convivencia en la localidad. Yo creo que es un incremento importante. Ahora, tenemos no solamente la proyección de este año, sino que llegamos a acuerdos con el gobierno nacional en que el distrito va a apoyar con becas a los nuevos patrulleros. El año entrante tenemos 2.000 becas para las personas que quieran ser policías. Les vamos a pagar el curso. El distrito los va a becar mientras que dura el curso. Y esos policías se van a quedar en Bogotá una vez finalicen el curso. Pero queremos hacerlo no solamente en el 2022, sino queremos hacerlo este año. Doctor Acero, el país conoce bien los permanentes divergencias que había entre la alcaldesa de Bogotá y el actual ministro de Defensa, el doctor Molano, cuando era secretario general de la presidencia. Ese distanciamiento que siempre se presentaba alteró de alguna manera hoy el encuentro de los dos en el interior del Consejo de Seguridad. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que sentí tanto en el doctor Molano como en la alcaldesa y en la administración ese sentido de para quién servimos, o sea, para quién trabajamos. Y es para los ciudadanos. Y yo creo que ese es el elemento más importante. Y creo que los dos tienen, digamos, esos principios básicos de que si estamos sentados aquí en el Estado es precisamente sirviendo a los ciudadanos. Nosotros somos servidores públicos. Y ese principio hoy lo sentí y hay una disposición importante de seguir trabajando en equipo, de seguir mejorando la seguridad. Y yo creo que se ven los resultados del Consejo de hoy. ¿Las URI cómo van? Problemas, y a mí tengo que reconocerlo. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo grande por parte del distrito. Y tengo que decir algo que refleja un poco el descuido que hemos tenido en los últimos años. Cuando salí de Bogotá habíamos construido la cárcel distrital, yo salí en el año 2003 y durante todos esos años no se construyó un solo cupo de privación de libertad. Todo el mundo quiere tener a los delincuentes en la calle, en la cárcel, todo el mundo, absolutamente todo el mundo quiere tener, pero no se construyó un solo cupo. Durante el año pasado construimos 450 cupos. Y antes de finalizar el primer semestre vamos a tener cerca de otros 500 cupos. Y ya con el gobierno nacional estamos discutiendo con el ministro de Justicia. Ya tenemos definido que vamos a construir una nueva cárcel distrital en predios de La Picota para 2.200 cupos. Doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Ha sido usted muy amable, doctor Acero. Y a mí también gracias a usted, y para mí es muy grato no solamente volverlo a ver, sino siempre tenerlo en el canal que veo. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes muy amables, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.